¿Alguna vez has sentido que todas las puertas están cerradas? Que por más que intentas avanzar, siempre hay algo que te detiene. Problemas, fracasos, decepciones, obstáculos que parecen imposibles de superar. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios decide abrir una puerta, nadie puede cerrarla. Quizás llevas tiempo esperando un milagro, una respuesta, un cambio en tu vida. Tal vez te han dicho que ya no hay solución, que la oportunidad se perdió, que no hay vuelta atrás. Pero la Sagrada Escritura nos dice en Apocalipsis 3:8, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Cuando Dios dice que es tu momento, no importa lo que los demás digan, la puerta se abre y la bendición llega. Y aquí está lo más sorprendente. Dios no solo abre puertas, sino que las abre en el momento perfecto y de la manera más inesperada. No necesitas rogarle a los hombres, no necesitas depender de las circunstancias. Solo necesitas confiar en que su poder es mayor que cualquier barrera. Así que quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy vas a entender cómo Dios está obrando en tu vida, incluso cuando no lo ves. Si estás esperando un milagro, este mensaje es para ti. Y antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí seguimos compartiendo enseñanzas que transforman vidas y fortalecen tu fe. A veces miramos nuestra vida y sentimos que hemos perdido demasiado. Oportunidades que no aprovechamos, relaciones que se rompieron, sueños que parecían tan cerca y de repente se desvanecieron. Pero Dios no es un Dios de pérdidas, sino de restauración. Él no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo multiplica con su gracia infinita. La Sagrada Escritura está llena de historias de personas que lo perdieron todo y sin embargo, Dios les devolvió más de lo que imaginaron. Job es un gran ejemplo. Perdió su familia, su salud y sus bienes, pero Dios le restituyó el doble. ¿No crees que puede hacer lo mismo contigo? Su amor incondicional es una promesa de restauración. Muchas veces, la desesperanza nos hace creer que el final ya ha sido escrito. Pero en el cristianismo aprendemos que Dios siempre tiene la última palabra. Lo que parece un fracaso hoy, en sus manos se transforma en una nueva oportunidad. Él es experto en abrir caminos donde parece no haber salida. Quizás has pasado por una pérdida que te dejó con el corazón roto, un trabajo que no se dio, una relación que terminó, un proyecto que no funcionó. En esos momentos es fácil pensar que todo está acabado, pero la paciencia y la fe en Dios son claves. Él nos llama a confiar en que está obrando incluso cuando no lo vemos. Cuando Jesucristo resucitó, demostró el mayor acto de restauración de la historia. No solo venció la muerte, sino que trajo salvación y redención para toda la humanidad. Si Dios pudo levantar a su Hijo de entre los muertos, ¿qué no podrá restaurar en tu vida? Su poder es ilimitado y su misericordia es eterna. No se trata solo de recuperar lo material, sino de restauración en todas las áreas. Dios puede sanar un corazón roto, devolver la paz a una mente angustiada y renovar el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, la renovación espiritual se convierte en una realidad. La Biblia nos enseña que Dios no se olvida de nosotros. En el Antiguo Testamento vemos cómo restauró a su pueblo después de la esclavitud en Egipto y en el Nuevo Testamento vemos su gracia manifestada a través de Cristo. ¿Por qué pensar que contigo será diferente? Él sigue siendo el mismo. A veces nos cuesta creer en la restauración porque nos sentimos indignos. Pensamos que nuestros errores han alejado a Dios, pero su amor es más grande que cualquier equivocación. No importa cuán lejos creas que has caído, su mano siempre está extendida para levantarte y devolverte lo que has perdido.
Imagínate a alguien que pierde todo en un incendio: su casa, sus recuerdos, su estabilidad. Puede parecer el fin, pero Dios tiene la capacidad de construir algo aún mejor. Quizás no de la misma forma, pero sí con mayor propósito. Con Él, lo perdido nunca es el capítulo final de la historia. Dios no solo restaura, sino que transforma. Tal vez perdiste un trabajo, pero Él te dará uno mejor. Tal vez perdiste una amistad, pero Él pondrá nuevas personas en tu vida. Tal vez perdiste la alegría, pero Él puede devolver el gozo que solo el Espíritu Santo puede dar. Su plan siempre supera nuestras expectativas. Cuando Israel estuvo en el desierto, pensaron que nunca llegarían a la tierra prometida, pero Dios tenía un propósito en su proceso. A veces, lo que creemos que es una pérdida es solo una preparación. No mires lo que perdiste con desesperación, míralo con esperanza, porque Dios está obrando algo nuevo. El miedo al futuro puede ser paralizante, pero recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y amor. La confianza en Dios nos permite mirar hacia adelante con seguridad. Si Él permitió una pérdida, es porque tiene algo mejor reservado para ti. El mundo dice, si perdiste ya no hay vuelta atrás, pero Dios dice, yo restauro y multiplico. La revelación divina nos muestra que nada se pierde para siempre cuando estamos en sus manos. Cada pérdida puede ser el inicio de un nuevo testimonio de su gloria. Si sientes que has perdido el rumbo, recuerda que la oración es una herramienta poderosa. Hablar con Dios y entregarle nuestras cargas nos permite ver su guía. No trates de entender todo ahora, solo confía en que su sabiduría está obrando a tu favor. Los milagros no solo ocurren en las Escrituras, siguen ocurriendo hoy. He escuchado testimonios de personas que perdieron su salud y fueron sanadas, que perdieron su familia y Dios restauró sus hogares. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. La restauración de Dios no tiene límites. Él devuelve la paz, la esperanza, la fe. Cuando sentimos que todo se ha derrumbado, su amor incondicional nos recuerda que aún hay futuro. Cada día es una oportunidad para experimentar su poder restaurador. Si Dios ha prometido algo, lo cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, su palabra no vuelve vacía. Puede que no entiendas el proceso ahora, pero si sigues caminando en fe, verás cómo su promesa se cumple. Su fidelidad es eterna y su amor inquebrantable. El camino de la restauración no siempre es inmediato, pero sí seguro. A veces, Dios nos permite aprender en medio de la pérdida, porque nos está preparando para algo más grande. No temas el proceso, abrázalo con esperanza. Dios no solo restaura, sino que nos transforma en el camino. Aun cuando no veas señales, sigue confiando. La fe no se basa en lo que se ve, sino en lo que se espera. Dios no ha terminado su obra en ti. Lo que perdiste no define tu destino. La restauración de Dios sí lo hace. Dios no solo restaura lo perdido, sino que nos deja promesas firmes de restauración. En Joel 2:25, Él dice, yo les devolveré lo que comió la langosta. Esto significa que todo lo que ha sido destruido en nuestra vida, ya sea por errores, circunstancias o ataques del enemigo, Dios lo puede devolver con creces. En la Sagrada Escritura encontramos historias de hombres y mujeres que vieron la restauración de Dios. José fue vendido por sus hermanos y pasó años en prisión injustamente, pero al final Dios lo elevó como gobernador de Egipto. Lo que parecía una tragedia era parte de un plan divino. A veces, cuando enfrentamos pérdidas, es difícil ver más allá del dolor. Pero Dios nos promete en Jeremías 29:11 que tiene planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza.
Su promesa no es solo restaurar, sino hacerlo de una manera que nos bendiga aún más. Dios no trabaja con medidas humanas. Mientras las personas creen que una restauración debe ser igual a lo que se perdió, Dios lo supera. En el libro de Job, después de perder todo, Dios no solo le devolvió lo que tenía, sino el doble. Cuando Dios restaura, lo hace de forma abundante. En nuestra vida, tal vez hemos visto puertas cerradas, oportunidades que se esfumaron o personas que se alejaron. Pero cuando Dios promete restaurar, Él abre puertas que nadie puede cerrar. No pongas tu esperanza en lo que el mundo ofrece, sino en la fidelidad de Dios. En Isaías 43:19, Dios declara: «He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis?». Esto nos enseña que su restauración no solo nos devuelve lo perdido, sino que nos lleva a algo completamente nuevo, algo que quizás nunca imaginamos. La restauración divina no siempre ocurre de inmediato. A veces, Dios nos lleva por un proceso, como hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Durante 40 años los preparó antes de darles la tierra prometida. No desesperes si aún no ves el milagro. Dios está obrando en el proceso. No importa lo grande que parezca la pérdida, la promesa de Dios es más grande. Él dice en Zacarías 9:12, «Vuelvan a su fortaleza, prisioneros de la esperanza. Hoy mismo les anuncio que les devolveré el doble». Esto significa que lo que creíste perdido, Dios lo multiplicará. A lo largo del Nuevo Testamento, Jesús restauró vidas con su poder, curó enfermos, liberó oprimidos y devolvió la dignidad a los rechazados. Su misión fue traer salvación y redención. Si lo hizo en aquel tiempo, ¿por qué no lo haría ahora en tu vida? La paciencia y la fe en Dios son claves para recibir la restauración. Muchos se desesperan cuando no ven resultados inmediatos, pero la promesa no significa que ocurrirá en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Dios. Él nunca llega tarde, siempre obra en el momento correcto. Pedro negó a Jesús 3 veces y cayó en una gran tristeza. Pero después Jesús lo restauró y lo convirtió en un líder de la iglesia primitiva. Esto nos muestra que nuestras fallas no nos descalifican de la restauración. Dios es experto en transformar nuestras debilidades en fortaleza. Tal vez sientes que has desperdiciado años de tu vida en caminos equivocados, pero Dios promete devolver los años perdidos. No importa cuántos errores hayas cometido, su gracia es suficiente para levantarte y llevarte a su propósito. Con Dios, nunca es demasiado tarde. La restauración de Dios no solo es externa, sino interna. Muchas veces, la mayor pérdida no es material, sino emocional y espiritual. Dios no solo devuelve cosas, sino que sana corazones, quita la culpa y renueva la paz en nuestro interior. Cuando nos aferramos a las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece. La Biblia nos dice que Abraham esperó años por el hijo prometido, pero nunca dudó de la fidelidad de Dios. Al final, recibió lo que Dios le había prometido. Si Él prometió restaurarte, lo hará. Uno de los mayores obstáculos para recibir la restauración es la incredulidad. A veces miramos nuestra situación y pensamos que no hay salida. Pero Jesús dijo en Marcos 9:23, «Todo es posible para el que cree». La fe activa el poder de Dios en nuestra vida. No te enfoques en lo que has perdido, sino en lo que Dios te ha prometido. Si sigues lamentándote por el pasado, te perderás lo que Dios quiere hacer en tu futuro. Levanta la cabeza, camina en fe y espera con confianza la restauración de Dios. La restauración es un testimonio poderoso. Cuando Dios restaura nuestras vidas, nos convierte en un ejemplo vivo de su gracia. Aquello que el enemigo quiso destruir, Dios lo usa para demostrar su poder y amor incondicional.
Recuerda que la restauración no siempre ocurre como esperamos. A veces Dios cierra una puerta porque tiene algo mejor. No veas las pérdidas como fracasos, sino como redirecciones divinas. Confía en que Dios sabe lo que hace. Si has estado esperando por una restauración, sigue firme. La Sagrada Escritura nos enseña que la paciencia es una virtud. No renuncies a tu fe, porque el cumplimiento de las promesas de Dios está más cerca de lo que imaginas. Dios ha prometido restaurarte, y cuando Dios promete, cumple. No permitas que la duda te robe la bendición. Mantente en oración, confía en su sabiduría y prepárate, porque cuando Dios restaura, lo hace de manera sobreabundante. La restauración de Dios no siempre ocurre de inmediato, y aquí es donde entra la fe. La fe es la capacidad de confiar en Dios aun cuando no vemos el milagro. Es creer que su promesa es real, aunque nuestra situación actual diga lo contrario. En la Sagrada Escritura encontramos que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. ¿Por qué? Porque la fe activa el poder divino en nuestras vidas. Cuando confiamos en Dios, le estamos diciendo: sé que estás obrando, aunque no lo vea aún. La confianza en Dios nos libra de la ansiedad y la desesperación. Muchas veces queremos controlar todo, pero la fe nos enseña a soltar y dejar que Dios dirija nuestros pasos. Cuando soltamos el control, damos espacio para que el Espíritu Santo obre con libertad. Abraham es un gran ejemplo de fe. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano y su esposa estéril. Pasaron años sin ver la promesa cumplida, pero él nunca dudó. Su confianza en Dios le permitió ver el milagro. ¿Cuántas veces desistimos porque no vemos resultados rápidos? Confiar en Dios significa caminar en obediencia. No basta con decir que creemos, también debemos actuar conforme a su palabra. A veces, la restauración está en el otro lado de nuestra obediencia. ¿Estamos dispuestos a dar pasos de fe sin tener todas las respuestas? El Antiguo Testamento nos muestra cómo el pueblo de Israel dudaba constantemente de Dios. A pesar de haber visto milagros, su falta de confianza les hizo perder bendiciones. No dejemos que la duda nos robe lo que Dios tiene para nosotros. En la vida, habrá momentos en los que todo parece ir en contra de lo que Dios prometió. Ahí es donde la fe se prueba. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra en la adversidad. La confianza en Dios nos da paz. Cuando sabemos que Él tiene el control, dejamos de preocuparnos por el futuro. Filipenses 4:6-7 nos dice que en vez de angustiarnos, debemos orar y dar gracias, porque la paz de Dios guardará nuestro corazón. Fe no es ignorar la realidad, sino verla con los ojos de Dios. Mientras los demás ven imposibles, una persona de fe ve oportunidades para que Dios se glorifique. Mientras el mundo dice, es el fin, Dios dice, apenas estoy comenzando. Jesús habló muchas veces sobre la importancia de la fe. Cuando sanaba enfermos, solía decir, tu fe te ha sanado. La fe es el canal a través del cual recibimos las bendiciones de Dios. Sin fe, limitamos lo que Él quiere hacer en nuestra vida. En la Biblia, Pedro caminó sobre el agua cuando confió en Jesús, pero comenzó a hundirse cuando miró la tormenta. Eso nos pasa a nosotros también. Mientras miramos a Dios, avanzamos, pero cuando nos enfocamos en los problemas, el miedo nos paraliza. La paciencia es clave en la vida cristiana. Queremos que Dios actúe rápido, pero Él tiene su tiempo. A veces nos hace esperar porque está trabajando en nuestra madurez. La pregunta es, ¿seguiremos confiando aunque el milagro tarde? Cuando enfrentamos dificultades, podemos preguntarnos, ¿dónde está Dios? Pero recuerda que Él nunca nos abandona.
Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Muchas veces queremos entender todo antes de confiar. Pero Proverbios 3:5 nos dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Dios no nos pide que lo entendamos todo, sino que confiemos en Él. Confiar en Dios también significa dejar el pasado atrás. Si seguimos aferrados a lo que se perdió, no podremos recibir lo nuevo. La fe nos impulsa hacia adelante, sabiendo que lo que Dios tiene preparado es mejor. La fe debe ser alimentada diariamente. ¿Cómo? A través de la oración, la lectura de la Sagrada Escritura y rodeándonos de personas que fortalezcan nuestra confianza en Dios. Si pasamos más tiempo con Dios, nuestra fe crecerá naturalmente. La fe se demuestra con acciones. Si creemos que Dios proveerá, actuamos con generosidad. Si creemos que sanará, oramos con convicción. La fe sin obras es muerta. Santiago 2:26. No basta con decir que confiamos, debemos vivirlo. El enemigo siempre intentará sembrar dudas, pero Efesios 6:16 nos dice que la fe es un escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Cuando el enemigo dice, Dios no va a hacerlo, la fe responde, mi Dios es fiel y cumplirá su palabra. No importa cuán grande sea el problema, Dios es más grande. Si confiamos en Él, veremos su gloria. Como dijo Jesús en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Nuestra confianza en Él abre la puerta para los milagros. Cuando vivimos por fe, nuestra vida cambia. La preocupación se convierte en paz, la desesperanza en esperanza y la debilidad en fortaleza. Dios nos llama a confiar en Él completamente, porque sólo así veremos su poder actuar de manera sobrenatural. La vida está llena de momentos de dolor. A veces, las heridas no son solo físicas, sino también emocionales y espirituales. Pero Dios, en su amor incondicional, promete sanarnos. Jeremías 30:17 dice, Yo traeré sanidad para ti y sanaré tus heridas, declara el Señor. La sanidad de Dios no se limita al cuerpo. Sí, Él puede sanar enfermedades, pero también sana corazones rotos, almas cansadas y mentes angustiadas. Su poder de restauración abarca cada área de nuestra vida. Hay heridas que el tiempo no puede curar, pero la presencia del Espíritu Santo sí. La oración y la confianza en Dios son clave para recibir sanidad. Cuando le entregamos nuestro dolor, Él nos cubre con su paz y nos renueva. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de Jesús sanando a los enfermos. Desde el ciego Bartimeo hasta la mujer con flujo de sangre, todos recibieron sanidad porque confiaron en Él. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha cambiado. A veces la sanidad no llega de inmediato. Dios tiene sus tiempos y sus propósitos. En esos momentos es fácil desesperarse, pero Él nos llama a la paciencia. Mientras esperamos, su consuelo nos fortalece. Muchas personas cargan con heridas del pasado, traumas, rechazos, fracasos. Estas heridas pueden afectar nuestra vida si no las llevamos a Dios. Su amor tiene el poder de liberarnos del peso del ayer y darnos un nuevo comienzo. El consuelo de Dios es real. En Salmo 34:18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. No importa cuán grande sea tu dolor, Dios está cerca y quiere restaurarte. Sanidad no significa ausencia de problemas, sino fortaleza en medio de ellos. Dios no siempre quita el dolor de inmediato, pero nos da la paz para enfrentarlo. Su Espíritu Santo es nuestro consuelo en cada temporada difícil. En la Biblia,
Ana lloraba porque no podía tener hijos. Oró con angustia y Dios respondió su clamor dándole a Samuel. Su historia nos enseña que la oración sincera puede traer sanidad emocional y respuestas milagrosas. Hay heridas invisibles que solo Dios conoce. A veces, incluso son heridas que no hemos identificado. Pero Él ve cada rincón de nuestro corazón y sabe exactamente lo que necesitamos para ser restaurados. Jesús nos invitó a dejar nuestras cargas en Él. En Mateo 11:28 dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». En su presencia encontramos el descanso que nuestra alma necesita. La gratitud también es una herramienta de sanidad. Cuando aprendemos a agradecer incluso en medio del dolor, nuestra perspectiva cambia. No minimiza el sufrimiento, pero nos ayuda a confiar en que Dios sigue obrando. El perdón es clave en la sanidad emocional. A veces el dolor persiste porque guardamos resentimiento. Perdonar no es justificar el daño, sino soltar la carga. Cuando perdonamos, abrimos espacio para que Dios sane nuestro corazón. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. 2 Corintios 1:4 dice que Dios nos da consuelo en nuestras tribulaciones para que también podamos ayudar a quienes sufren. Nuestra sanidad puede ser un testimonio de esperanza para otros. No hay herida demasiado grande para Dios. A veces creemos que nuestro dolor es irreparable, pero Él es el sanador por excelencia. No importa cuán roto te sientas, su poder es suficiente para restaurarte completamente. La fe juega un papel fundamental en la sanidad. Jesús sanó a muchos diciéndoles: «Tu fe te ha sanado». Creer en su poder es el primer paso para experimentar su restauración en nuestras vidas. La renovación espiritual es una forma de sanidad. Cuando nos alejamos de Dios, nuestro espíritu se debilita, pero cuando volvemos a Él, experimentamos un renuevo, una paz que solo su presencia puede dar. Dios sana de maneras inesperadas. A veces lo hace milagrosamente, otras a través de personas, médicos o procesos de restauración. No pongas límites a su poder. Él sabe cuál es la mejor forma de sanarte. La sanidad y el consuelo de Dios no dependen de lo que sentimos. Aun cuando no sintamos su presencia, Él sigue ahí. Su amor no cambia por nuestras emociones. Su fidelidad es constante. No importa cuán profundo sea el dolor, Dios tiene el poder de sanarlo. Su amor nos cubre, su gracia nos fortalece y su Espíritu Santo nos renueva. Él es nuestro refugio en tiempos de angustia y su sanidad es completa. Muchas personas viven cargando con la vergüenza del pasado, sintiendo que sus errores las descalifican para recibir las bendiciones de Dios. Pero Isaías 61:7 nos da una promesa poderosa. En lugar de su vergüenza, recibirán doble honra. Dios no solo nos restaura, sino que nos honra. En el cristianismo, la gracia de Dios es más grande que cualquier falla. No importa cuántos errores hayas cometido, su amor incondicional cubre tu pasado y te da un nuevo comienzo. Con Dios, la redención siempre es posible. La vergüenza es una herramienta que el enemigo usa para mantenernos atados. Nos susurra que no somos dignos, que ya es tarde, que Dios no nos usará. Pero la Sagrada Escritura nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. La vergüenza podría haberlo consumido, pero Jesús lo restauró y lo convirtió en un líder de la iglesia. Esto nos enseña que Dios no ve nuestro pasado, sino nuestro potencial en Él. A veces, la vergüenza no viene de nuestros errores, sino del rechazo de otros. Quizás has sido humillado, señalado o menospreciado,
Pero Dios dice en Zacarías 9:12 que traerá doble restauración. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usará para exaltarte. En la historia del hijo pródigo, el joven desperdició todo y regresó lleno de vergüenza, pero su padre no lo rechazó. Al contrario, lo vistió con las mejores ropas y le dio un banquete. Dios nos recibe de la misma manera, con amor, sin reproches. La gracia de Dios es más poderosa que el juicio de los hombres. Muchas veces la sociedad intenta recordarnos nuestros errores, pero Dios ya los ha perdonado. Cuando Él nos limpia, nadie puede condenarnos. Si Dios ha prometido eliminar nuestra vergüenza y darnos honra, ¿por qué seguimos aferrados a lo que pasó? La fe significa creer en su perdón y caminar con la confianza de que somos hijos amados, no esclavos del pasado. David pecó gravemente, pero cuando se arrepintió, Dios no solo lo perdonó, sino que le permitió seguir siendo rey. Esto nos muestra que Dios no cancela su propósito por nuestros errores. Cuando nos volvemos a Él, nos restaura con amor. La vergüenza impide que vivamos en plenitud. Nos hace sentir indignos de recibir bendiciones, pero Jesucristo ya pagó el precio en la cruz. Nuestra salvación y renovación espiritual no dependen de nuestro pasado, sino de su gracia. Cuando Dios dice que dará doble honra, significa que lo que parecía una derrota será transformado en testimonio. José fue vendido como esclavo y terminó gobernando Egipto. Lo que fue una humillación se convirtió en gloria. La paciencia es clave en el proceso de restauración. A veces queremos que todo cambie de inmediato, pero Dios trabaja en nuestro corazón antes de elevarnos. La confianza en Dios nos ayuda a esperar con fe su promesa de honra. No podemos dejar que la opinión de los demás defina nuestro valor. La única voz que importa es la de Dios. Y Él dice que somos escogidos, amados y restaurados. Su amor incondicional nos cubre. El enemigo quiere que vivamos con miedo al pasado, pero Dios nos llama a mirar hacia adelante. En Filipenses 3:13 Pablo dice: olvido lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Perdonarnos a nosotros mismos es parte del proceso. Dios ya nos ha perdonado, pero muchas veces nos aferramos al remordimiento. Es momento de soltar la culpa y aceptar la redención que Él nos ofrece. La oración es una herramienta poderosa para recibir sanidad emocional. Hablar con Dios y confesar nuestras luchas nos libera. No hay vergüenza que pueda resistir el poder de su amor y su sabiduría. Jesús fue humillado públicamente en la cruz, pero Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre. Esto nos muestra que, aunque pasemos por momentos de vergüenza, Dios tiene el poder de elevarnos a lugares de honra. Si alguna vez te han hecho sentir indigno, recuerda que Dios usa a los rechazados. Moisés tartamudeaba, Rahab fue una prostituta, Pablo persiguió cristianos, y sin embargo, Dios los llamó y los usó poderosamente. La restauración de Dios no solo cubre lo que hemos perdido, sino que nos coloca en un nivel más alto. Donde antes había vergüenza, habrá gratitud y celebración. Donde había fracaso, habrá victoria. Dios elimina la vergüenza y trae honra, pero debemos creerlo y caminar en esa verdad. Si aún sientes que tu pasado te persigue, hoy es el día de soltarlo y aceptar la restauración total que Él tiene para ti. Hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro. Las dificultades llegan sin previo aviso y sentimos que no hay salida. Pero Dios nos da una promesa en Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La esperanza en Dios no es un simple optimismo. No significa ignorar la realidad, sino confiar en que, aunque hoy todo parezca difícil, Dios sigue teniendo el control.
Su plan es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. La Sagrada Escritura está llena de historias de personas que enfrentaron tiempos difíciles, pero nunca fueron abandonadas. José estuvo años en la cárcel, Moisés pasó por el desierto, David huyó de sus enemigos, pero al final, Dios cumplió su propósito en cada uno. Jesucristo nos enseñó que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiemos, porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. La fe no nos exime de problemas, pero nos da la seguridad de que nunca estamos solos. La paciencia es una clave en tiempos difíciles. Queremos que la prueba termine rápido, pero Dios usa los procesos para fortalecer nuestro carácter. La confianza en Dios nos da la paz para esperar su tiempo perfecto. A veces, la esperanza parece difícil cuando todo va en contra. Pero Hebreos 11:1 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos la salida, Dios ya la tiene preparada. Cuando Pedro caminó sobre el agua, lo logró mientras miraba a Jesús, pero cuando miró la tormenta, empezó a hundirse. Lo mismo nos pasa en tiempos difíciles. Si enfocamos nuestra mirada en Dios, avanzamos. Si miramos los problemas, el miedo nos paraliza. La oración es nuestra conexión directa con Dios. Cuando sentimos que la esperanza se desvanece, hablar con Él nos fortalece. En Filipenses 4:6-7 se nos dice que presentemos nuestras peticiones con acción de gracias, y su paz guardará nuestro corazón. La Biblia nos muestra que Dios usa las crisis para llevarnos a otro nivel. José no hubiera llegado a ser gobernador sin antes haber pasado por la esclavitud y la cárcel. Lo que parece un problema hoy, mañana puede ser la plataforma de tu bendición. La revelación divina nos permite ver más allá de lo que está delante de nosotros. Mientras el mundo ve caos, una persona con fe ve oportunidad. Mientras otros ven derrota, los hijos de Dios ven el inicio de algo nuevo. En tiempos de prueba, es importante rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. No camines solo. Busca comunidad, amistades que te recuerden las promesas de Dios y te ayuden a mantener la esperanza viva. El Antiguo Testamento nos muestra cómo el pueblo de Israel muchas veces dudó en medio de la dificultad. Pero cada vez que clamaban a Dios, Él respondía. Dios sigue siendo el mismo. Si clamamos a Él, nos escuchará. La esperanza en Dios es diferente a la esperanza humana. No es solo un deseo de que las cosas mejoren, sino una certeza absoluta de que Dios tiene el control. Aunque todo parezca en ruinas, su amor incondicional nos sostiene. La renovación espiritual ocurre en los momentos más difíciles. Cuando no tenemos nada más a qué aferrarnos, Dios se convierte en nuestro todo. Las pruebas nos acercan más a Él y fortalecen nuestra relación con su Espíritu Santo. A veces, Dios permite que lleguemos al límite para mostrarnos que Él es nuestra única fuente. No dependemos del dinero, del trabajo o de las personas. Nuestra verdadera seguridad está en Él. Su provisión nunca falla. El amor de Dios no se mide por la ausencia de problemas, sino por su presencia en medio de ellos. Él nunca prometió una vida sin dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en cada batalla. Las pruebas tienen un propósito. Santiago 1:3-4 dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia nos lleva a la madurez espiritual. No es solo un sufrimiento sin sentido. Dios está formando algo en nosotros. La gratitud es una llave en tiempos difíciles. Puede parecer extraño agradecer en medio del dolor, pero cuando damos gracias, demostramos nuestra confianza en Dios. Creemos que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos.
No permitas que la desesperanza nuble tu visión. La situación difícil que enfrentas hoy no durará para siempre. Dios está obrando detrás de escena y cuando menos lo esperes, verás su mano en acción. La esperanza en Dios nos permite seguir adelante cuando todo nos dice que nos rindamos. Él es fiel y cumplirá cada promesa. Lo que hoy parece una batalla perdida, mañana será un testimonio de victoria. La vida puede desgastarnos. El estrés, las preocupaciones y las dificultades pueden hacer que perdamos la alegría. Pero Salmo 51:12 nos recuerda una oración poderosa. Devuélveme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu dispuesto. El gozo en Dios no es lo mismo que la felicidad del mundo. La felicidad depende de las circunstancias. El gozo viene del Espíritu Santo y permanece incluso en tiempos difíciles. No es algo temporal, es un regalo divino. A veces permitimos que el dolor y la rutina nos roben el gozo. Dejamos de disfrutar los pequeños momentos y vivimos en modo automático. Pero Dios nos llama a renovar nuestro espíritu y vivir con gratitud cada día. En el Nuevo Testamento, Pablo escribió muchas cartas desde la cárcel y aún así hablaba de gozo. ¿Cómo podía estar feliz en medio del sufrimiento? Porque su gozo no venía de su situación, sino de su relación con Dios. La renovación espiritual trae consigo una renovación del gozo. Cuando pasamos tiempo en oración y en la Sagrada Escritura, nuestro corazón se refresca. Si hemos perdido la alegría, debemos buscar su presencia nuevamente. Muchas veces buscamos alegría en cosas externas, dinero, entretenimiento, redes sociales, pero nada de eso llena el vacío del alma. El verdadero gozo solo se encuentra en una relación genuina con Dios. La gratitud es una herramienta clave para renovar el gozo. Cuando enfocamos nuestra atención en lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en vez de lo que falta, nuestro corazón se llena de esperanza y alegría. El enemigo quiere robarnos el gozo, porque sabe que una persona alegre en Dios es fuerte. Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando vivimos con gozo, enfrentamos las pruebas con una actitud de victoria. Jesús nos enseñó a vivir con un gozo constante. En Juan 15:11 dijo: les he dicho estas cosas para que tengan mi gozo y así su alegría sea completa. No se trata de un gozo pasajero, sino de una alegría plena en él. Muchas veces el gozo se apaga porque cargamos con preocupaciones que no nos corresponden. Dios nos llama a soltar la ansiedad y confiar en Él. La confianza en Dios es un pilar fundamental para una vida llena de gozo. La paciencia también juega un papel importante. A veces nos frustramos cuando las cosas no salen como queremos. Pero cuando aprendemos a esperar en Dios con paz, nuestro gozo no depende de lo que sucede a nuestro alrededor. La oración es un camino directo a la renovación del gozo. Cuando nos sentimos abatidos, hablar con Dios nos recuerda quiénes somos y el amor incondicional que nos tiene. Su presencia transforma nuestro estado de ánimo. La Sagrada Escritura está llena de momentos en los que Dios restauró el gozo de su pueblo. Cuando el pueblo de Israel regresó del exilio, dice la Biblia que su boca se llenó de risa y su lengua de alabanza. Salmo 126:2. Dios es experto en traer alegría donde hubo dolor. El Espíritu Santo nos llena de gozo sobrenatural. Gálatas 5:22 dice que el gozo es un fruto del Espíritu. Si sentimos que nos falta alegría, debemos pedirle al Espíritu que renueve nuestra vida y nos llene nuevamente. La compañía también influye en nuestro gozo. Rodéate de personas que te inspiren, que te acerquen a Dios y que vivan con fe y esperanza. Evita la negatividad y busca relaciones que edifiquen tu espíritu. La música de adoración es una herramienta poderosa para restaurar el gozo.
Muchas veces, una alabanza puede cambiar completamente nuestro estado de ánimo y recordarnos el amor y fidelidad de Dios. Perdonar es otro paso clave. A veces, el rencor y las heridas del pasado nos roban la alegría. Cuando decidimos soltar el dolor y dejar que Dios sane nuestro corazón, el gozo vuelve a fluir en nuestra vida. Jesús quiere que vivamos con plenitud. En Juan 10:10, Él dijo: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida abundante incluye gozo, paz y confianza en su amor. No permitas que los problemas te roben el gozo. Cada día es una oportunidad para ver la mano de Dios en acción. Si hoy sientes que has perdido la alegría, acércate a Él y pídele que renueve tu corazón. El gozo en Dios es una decisión. No depende de lo que sentimos, sino de en quién confiamos. Hoy elige creer en sus promesas, entrega tu carga y permite que su Espíritu Santo llene tu vida con un gozo inquebrantable. Dios no solo restaura lo perdido, sino que lo multiplica. En la Biblia vemos que cuando Él devuelve algo, lo hace en abundancia. Job 42:10 nos dice que el Señor restauró la prosperidad de Job y le dio el doble de lo que tenía antes. Muchas veces, cuando pasamos por pruebas, pensamos que nunca recuperaremos lo que perdimos. Pero la Sagrada Escritura nos muestra que Dios no solo devuelve, sino que añade bendiciones inesperadas. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel perdió su tierra y fue llevado al exilio. Pero Dios los restauró y cuando regresaron, experimentaron un tiempo de gran abundancia y renovación espiritual. La restauración de Dios no se limita a lo material. También restaura relaciones, sueños, propósito y sobre todo, la paz interior. Su amor incondicional nos renueva en todas las áreas de nuestra vida. A veces, Dios permite que algo se pierda para darnos algo mejor. José fue vendido como esclavo, pero años después fue elevado al cargo de gobernador de Egipto. Lo que parecía una tragedia fue la puerta a su destino. La paciencia y la confianza en Dios son claves para recibir la restauración. Job tuvo que pasar por un proceso difícil antes de ver la doble bendición. Si hoy estás en prueba, no te desesperes. Dios está obrando en tu favor. La promesa de restauración de Dios es para todos. En Joel 2:25, Él dice: Yo les devolveré los años que devoraron la langosta, el saltamontes, el revoltón y la oruga. No importa cuánto tiempo hayas perdido, Dios puede devolverlo con intereses. Jesús es el mayor ejemplo de restauración. Después de la cruz vino la resurrección. Lo que parecía el final fue en realidad un nuevo comienzo glorioso. Con Dios, lo que parece perdido puede resucitar en algo mejor. No mires solo lo que perdiste, sino lo que Dios puede hacer con ello. Un agricultor no llora por la semilla enterrada, porque sabe que dará fruto. Lo que parece una pérdida en manos de Dios se convierte en cosecha abundante. El Espíritu Santo es quien nos guía en el proceso de restauración. A veces queremos apresurar las cosas, pero Él nos enseña a confiar en el tiempo perfecto de Dios. No es solo recuperar, es ser transformado en el proceso. La gratitud es una llave poderosa. Aun cuando no veamos la restauración completa, agradecer por lo que Dios ya ha hecho nos prepara para recibir más. Cuando somos fieles en lo poco, Él nos pone sobre mucho. Dios no solo restaura personas, sino también familias. Muchas veces, relaciones rotas parecen imposibles de sanar, pero cuando Dios interviene, trae reconciliación y amor donde antes había división. No limites la restauración de Dios a tu propia expectativa. A veces queremos que las cosas vuelvan a ser como antes, pero Dios tiene algo mucho mejor preparado. Su plan es más grande de lo que imaginamos. La oración es fundamental en el proceso de restauración. Cuando hablamos con Dios y le entregamos nuestras preocupaciones,
abrimos la puerta para que su poder transforme nuestra situación. La restauración de Dios trae testimonio. Lo que hoy parece una prueba, mañana será la historia que contarás para edificar a otros. Dios usa nuestras derrotas pasadas para mostrar su gloria. No hay situación tan rota que Dios no pueda reparar. Su amor y su poder son infinitos. Si crees que has llegado al final, recuerda que para Dios, el final es solo el inicio de algo nuevo. Dios no solo restaura lo que se perdió, sino que lo hace mejor. Efesios 3:20 nos dice que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Su abundancia supera nuestras expectativas. A veces, la restauración de Dios es un proceso gradual. No siempre ocurre de la noche a la mañana, pero cada día que confiamos en Él nos acerca más al cumplimiento de su promesa. Si hoy sientes que todo se ha derrumbado, recuerda que la restauración de Dios es real. Él puede reconstruir lo que parecía perdido y llenarte de gozo y propósito una vez más. La restauración abundante de Dios es una promesa segura. No importa cuánto hayas perdido, cuánto tiempo haya pasado o cuán imposible parezca. Dios es fiel y cuando Él restaura, lo hace de manera sobreabundante. La vida está llena de desafíos, pero no estamos solos. Zacarías 9:12 nos llama prisioneros de esperanza, recordándonos que, aunque enfrentemos dificultades, podemos confiar en que Dios traerá restauración. Muchas veces nos sentimos débiles y sin fuerzas para seguir, pero la Sagrada Escritura nos dice en Isaías 40:29, Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor del que está débil. Dios nos renueva cuando nos sentimos agotados. No importa cuán grande sea la tormenta, Dios es nuestro refugio. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En sus manos encontramos seguridad. El mundo nos dice que seamos fuertes por nuestra cuenta, pero la verdadera fortaleza viene de Dios. Cuando reconocemos nuestra dependencia de Él, experimentamos su poder en nuestras vidas. La paciencia es clave cuando esperamos que Dios actúe. A veces queremos soluciones inmediatas, pero su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. Él nos enseña a confiar en su tiempo. La confianza en Dios nos da estabilidad. Cuando enfrentamos problemas, podemos estar firmes sabiendo que Él tiene el control. Nuestra seguridad no viene de las circunstancias, sino de su fidelidad. A lo largo de la Biblia, vemos a personas que se sintieron débiles, pero Dios los fortaleció. Moisés dudó de su capacidad. Gedeón se consideraba el más insignificante, pero Dios los usó poderosamente. No importa lo que estés enfrentando, Dios nunca te dejará solo. Deuteronomio 31:6 dice, sé fuerte y valiente, porque el Señor tu Dios va contigo, nunca te dejará ni te abandonará. La oración nos conecta con la fortaleza de Dios. Cuando nos sentimos agotados, hablar con Él nos renueva. En su presencia encontramos paz y fuerzas para seguir adelante. El Espíritu Santo es quien nos fortalece desde adentro. Cuando vivimos en comunión con Dios, experimentamos una fortaleza sobrenatural que nos permite enfrentar cualquier circunstancia. La gratitud también nos fortalece. Cuando recordamos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida, encontramos motivación para seguir confiando en su poder. Dios no solo nos fortalece, sino que nos equipa para enfrentar los desafíos. Efesios 6:10 nos dice, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos ha dado armas espirituales para vencer cualquier batalla. A veces, Dios permite que pasemos por pruebas para que aprendamos a depender más de Él. No es para destruirnos, sino para fortalecer nuestra fe y nuestro carácter. La renovación espiritual es parte de la fortaleza que Dios nos da.
Cuando pasamos tiempo con Él, nuestras fuerzas se renuevan y recibimos una nueva visión para seguir adelante. Jesús es nuestro mayor ejemplo de fortaleza. A pesar de enfrentar rechazo, traición y sufrimiento, nunca perdió su confianza en el Padre. Si seguimos su ejemplo, podemos vencer cualquier adversidad. No estamos llamados a luchar solos. Dios nos ha dado una comunidad de fe para apoyarnos mutuamente. Cuando estamos débiles, podemos encontrar ánimo en otros creyentes que nos recuerdan la fidelidad de Dios. La fortaleza de Dios nos ayuda a seguir adelante cuando todo parece perdido. Isaías 41:10 nos dice: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas». No permitas que el miedo te paralice. La confianza en Dios nos da el coraje para enfrentar los desafíos. Su amor perfecto echa fuera todo temor y nos llena de valentía. Si hoy sientes que tus fuerzas se han agotado, acércate a Dios. Él es la fuente inagotable de poder y renovación. En sus manos encontramos la fortaleza que necesitamos para cada día. Dios es nuestra fortaleza en todo momento. No importa cuán grande sea la batalla, en Él siempre encontraremos el poder para levantarnos, seguir adelante y ver su victoria en nuestra vida. La sanidad espiritual es un proceso que Dios realiza en nuestra vida. Isaías 57:18 nos dice: «He visto sus caminos, pero lo sanaré, lo guiaré y le daré consuelo». Dios conoce nuestras luchas y promete restaurarnos. A veces cargamos con heridas del pasado que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Pueden ser traumas, fracasos o sentimientos de culpa, pero su amor incondicional tiene el poder de sanarnos completamente. El primer paso para la sanidad espiritual es reconocer la necesidad de Dios. No podemos sanar por nuestra propia fuerza. Es en su presencia donde encontramos la restauración que nuestra alma necesita. En la Sagrada Escritura, vemos cómo Jesús sanó no solo cuerpos, sino corazones. Cuando perdonó a la mujer adúltera, le dio una nueva oportunidad. Dios quiere hacer lo mismo contigo, sanarte y darte un nuevo comienzo. La paciencia es clave en este proceso. La sanidad espiritual no ocurre de la noche a la mañana. A veces Dios nos lleva por un camino de crecimiento donde aprendemos a confiar más en Él. La confianza en Dios nos permite avanzar sin miedo. Aunque el proceso sea difícil, sabemos que Él está obrando. Su Espíritu Santo nos guía y fortalece en cada paso del camino. Una de las mayores heridas espirituales es la culpa. Muchas personas viven atrapadas en errores del pasado, pero en Cristo tenemos redención y perdón. No somos definidos por nuestro ayer, sino por el amor de Dios. La oración es una herramienta poderosa para recibir sanidad. Hablar con Dios nos ayuda a soltar cargas, expresar nuestro dolor y recibir su paz. No hay herida que Él no pueda sanar. La gratitud también es parte del proceso. Cuando agradecemos a Dios por lo que ha hecho, nuestro corazón se llena de esperanza y nos abrimos a recibir más de su sanidad y restauración. A veces, la sanidad espiritual implica perdonar a otros. El resentimiento nos enferma, pero el perdón nos libera. Jesús nos enseñó que así como hemos sido perdonados, debemos perdonar a los demás. La renovación espiritual es un aspecto clave. Al alejarnos de Dios, nuestra alma se debilita, pero cuando volvemos a su presencia, experimentamos una restauración profunda. La Sagrada Escritura nos recuerda en Salmo 147:3 que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa cuánto dolor hayas experimentado, Él está dispuesto a sanarte. La sanidad espiritual no significa ausencia de problemas, sino fortaleza en medio de ellos. Dios nos da paz y nos equipa para enfrentar la vida con una nueva perspectiva.
La revelación divina nos ayuda a entender el propósito detrás del proceso. A veces, lo que parece una prueba es en realidad una preparación para algo mayor. Dios usa cada experiencia para moldearnos. La comunidad de fe es un gran apoyo en la sanidad espiritual. No estamos llamados a caminar solos. Rodéate de personas que te animen, te guíen y te recuerden las promesas de Dios. La restauración de Dios no es superficial, es completa. Él sana desde la raíz, quitando todo lo que impide que vivamos en plenitud. Su deseo es que tengamos una vida abundante en Él. La renovación del gozo es una señal de que estamos siendo sanados. Cuando dejamos que Dios trabaje en nosotros, recuperamos la paz y la alegría que habíamos perdido. No permitas que el enemigo te haga creer que tu sanidad es imposible. Dios es experto en restaurar lo que está roto. No importa cuán grande sea la herida, su amor es más grande. Si sientes que aún estás en el proceso, no te desesperes. Dios nunca deja su obra a medias. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La sanidad espiritual es un viaje con Dios. Confía en su amor. Permite que su Espíritu Santo te guíe y prepárate para experimentar una restauración completa que transformará tu vida para siempre. Ahora que conoces el poder de Dios para restaurar, abrir puertas y traer milagros a tu vida, quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a confiar completamente en Él? No basta con solo escuchar su palabra. Es momento de actuar en fe, de soltar el miedo y caminar con la certeza de que Dios ya está obrando en tu favor. Tal vez llevas tiempo esperando una respuesta, sintiendo que nada cambia. Pero recuerda, la fe no es ver para creer, sino creer para ver. Hoy es el día de levantarte, orar con convicción y declarar que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá. ¿Estás listo para recibir el milagro que Dios tiene preparado para ti? No permitas que la duda o el pasado te detengan. Dios está abriendo puertas que nadie puede cerrar, pero necesitas dar el paso de fe. Comienza orando, leyendo la Sagrada Escritura, llenando tu corazón con la palabra de Dios y confiando en su amor incondicional. Déjame saber en los comentarios qué enseñanza te impactó más y cómo este mensaje ha hablado a tu vida. Y si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te recomiendo que veas los otros videos del canal. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga.